Con las ventanas cerradas, el general Jorge Rafael Videla permanece confinado en su casa de Buenos Aires, beneficiándose de un régimen de arresto domiciliario dada su avanzada edad, en espera de ser juzgado por el secuestro de 500 niños, hijos de detenidas desaparecidas. El general no sale, pero sí recibe visitas. Algunas tan numerosas como no deseadas vienen a recordarle su pasado sangriento, porque 30 años después del golpe de Estado que lo llevó al poder, el dolor y la vergüenza permanecen en la sociedad argentina. No se olviden, la memoria siempre debe prevalecer y nunca podemos olvidar qué pasó el 24 de marzo de 1976. Hoy lloramos todavía y sufrimos por los 30.000 detenidos desaparecidos. Los asesinos a la cárcel, los cómplices a la cárcel, no viviendo cómodamente en sus propias viviendas con todas las comodidades. Queremos que vayan a la cárcel común, queremos que tengan la prisión perpetua, que no salgan más. Los crímenes que cometieron no los vamos ni a olvidar ni a perdonar. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿A cuántos ¡hijo de puta! Decisiones y los compromisos. ¡Asesino! Lejos quedan los días de esplendor y soberbia del general, cuando invocaba el nombre de Dios para actuar con mano de hierro. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo. La locura de política de grupos guerrilleros como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo había dado jaque al gobierno de la viuda de Perón, sumido en un caos social, y facilitó el asalto al poder de los militares, que emplearían la tortura y la muerte como instrumentos de gobierno. Por un lado está el espíritu de cruzada, el nacionalcatolicismo, representado por un episcopado que es el más retrógrado de América Latina y que dio sustento dogmático al golpe. Y por otro lado está el gran negocio financiero, que mediante una política neoliberal de apertura indiscriminada acabó con la industria argentina, terminó con la producción, generó un monstruoso endeudamiento externo que todavía pesa sobre la vida de los argentinos y convirtió la especulación financiera en el único negocio viable de la Argentina. Los centuriones creyeron que gobernarían durante décadas y jamás tendrían que rendir cuentas de sus crímenes y delitos. Pero antes de cumplir 8 años, la dictadura se derrumbó tras su derrota en la Guerra de las Malvinas. La impunidad de los crímenes cometidos por los militares ha impedido que se cierren las viejas y profundas heridas de la sociedad argentina, que estos días revive su pasado más amargo sin haber sido capaz de superarlo. Para los jóvenes de ahora resulta difícil imaginar cómo se vivió una época de gran dureza, cuando una implacable represión alcanzaba a la sociedad entera. Nadie estaba libre de sospecha y el miedo atenazaba a todos. Yo tenía un llavero, que yo decía que era el llavero de la solidaridad, con las llaves de 7 u 8 apartamentos de amigos argentinos en donde yo me podía refugiar, y varias veces los utilicé, ¿no? La Escuela de Mecánica de la Armada, donde desaparecieron 5.000 presos políticos, se ha convertido en un museo del horror destinado a albergar la memoria de las atrocidades de la dictadura. Sin embargo, los responsables de los centros de exterminio continúan sin ser juzgados ni castigados. En este momento hay en Argentina más de 200 militares con prisiones preventivas. Pero la amplísima mayoría de esos o están en sus domicilios, cumpliendo esa prisión provisional, o bien, y ya esto es absolutamente escandaloso, en establecimientos militares o un establecimiento de la Fuerza de Seguridad.
Tras la reciente derogación de las leyes de impunidad, antiguos militares y policías, temerosos de verse finalmente alcanzados por la acción de la justicia, intentan presionar a los tribunales que habrán de juzgar a unos 500 oficiales acusados de crímenes de lesa humanidad. General, ¿están ustedes reclamando para los militares presos los mismos derechos humanos que el gobierno militar negó a los prisioneros que acabaron desaparecidos? Exacto. El gran contrasentido es que los grandes defensores de los derechos humanos hoy los vulneran a través de las personas de nuestros excombatientes. Y esto tiene que ser un escándalo internacional, tiene que ser sabido por toda la comunidad internacional. Pero, general, si están todos cómodamente en sus casas, bajo arresto domiciliario, pero no en las prisiones. No, pero eso, lo que importa es la figura del detenido, el que pierde la libertad, sea en su casa o sea en la cárcel. Hay mucha impunidad, una impunidad también de los cómplices con la dictadura militar, porque no fueron únicamente los militares, empresas, sectores religiosos, médicos que acompañaron la tortura para que no se muera el prisionero y para que lo puedan seguir torturando. El propio presidente Kirchner pidió ayer en un acto celebrado en el Colegio Militar que la justicia anule el antiguo indulto de los crímenes cometidos por las juntas militares. Nuestro íntimo convencimiento es que no puede haber convivencia en paz y reconciliación mientras queden resquicios de impunidad. Kirchner hizo una dura condena del terrorismo de Estado y puso la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo como ejemplo de dignidad. Casi ninguno de los militares presentes aplaudió su discurso. Las escasas imágenes que se conservan de la represión militar forman ya parte de la memoria colectiva de los argentinos. Y estos días se han repetido 1000 veces como parte de un esfuerzo común por negarse al olvido. Memoria de la dignidad y dignidad de la memoria. En el desigual combate contra el miedo que cada uno libra como puede y donde puede cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? Ernesto Sábato, redactor del informe oficial sobre los crímenes de la dictadura, no concede entrevistas desde hace tiempo, pero a sus 95 años escribió un breve texto para Informe Semanal. Han pasado 30 años, pero la memoria de la gente conserva este gran dolor como un hito, como un ícono. Hoy nos sentimos esbozando un futuro, custodiado por la tragedia de tantos jóvenes, repitiéndonos nunca más y comprometiéndonos humanamente con la vida. A medianoche del jueves, cuando se cumplieron los 30 años del golpe militar, la Plaza de Mayo cambió su viejo dolor por el entusiasmo de miles de jóvenes que asistieron a un concierto en honor de las madres de los desaparecidos. Eran los herederos de la memoria, que ni siquiera habían nacido cuando los centuriones asaltaron el poder. Al día siguiente, el fatídico 24 de marzo, la cólera de los más radicales estalló ante el domicilio de uno de los hombres más odiados de la dictadura, Martínez de Hoz, el todopoderoso ministro que destrozó la economía nacional con recetas ultraliberales. Pero la violencia se redujo a pequeños hechos aislados. Finalmente, al caer la tarde del viernes, una colosal manifestación, la mayor que se recuerda en Argentina desde hace décadas, exigió una vez más castigo para los culpables de un horror imposible de olvidar, porque 30 años después, las cuentas castrenses con la muerte siguen sin ser pagadas. Pero si la memoria es el único castigo para los militares, el repudio popular, al cabo de 3 décadas, constituye su mayor fracaso.